Bien, bombones. Vamos a empezar a leer el primer capítulo, pero antes no quiero dejar pasar este fragmento que vamos a encontrar en este libro online virtual, ¿sí? Es un PDF el que vamos a trabajar hoy. Si nosotros estaríamos trabajando con el libro en papel, encontraríamos este texto en la contratapa del libro, es decir, en la parte de atrás. Había una vez un chico que vivía en una pequeña aldea llamada Buenos Aires, en el Virreinato del Perú. Sus papás le habían puesto 5 nombres, pero todos lo conocían como Manuel. No bien oía el silbido característico del tío, como se llamaba entonces a los vendedores ambulantes de golosina. Bien, vamos a parar ahí. Antes no existían los kioscos como ahora, ni siquiera los kioscos virtuales. ¿Vieron que ahora hay kioscos virtuales en donde nosotros encargamos y nos traen el pedido a casa? No existía nada de eso. Simplemente pasaba un vendedor ambulante gritando, sí, vendiendo golosinas, y uno se acercaba y compraba. En mi casa, por ejemplo, en mi barrio, aún sucede que pasa el vendedor, el que vende copo de nieve, el que vende pochoclo, ¿sí? Lo llamo, se acerca a la puerta de mi casa y le compro. ¿Sí? Como yo les había dicho antes, Manuel Belgrano es muy dulcero y le encantaban las golosinas. Igual que ustedes, ¿no? Bien, y acá dice algo importante. Salía corriendo a gastar el medio real que había ahorrado en casa, en la semana en casa. ¿Cuál es la moneda que usamos ahora en Argentina? Bien, muy bien. Es el peso. Bien, antes no existía el peso en el virreinato, existía el real. ¿Sí? El real. Bueno, eso es algo también que tenemos que tener en cuenta. Nadie hubiera dicho que ese muchachito rubión con el tiempo sería un héroe. En estos cuentos, al igual que vos, Manuel no es más que un chico como vos. Como reloj. Hoy vamos a empezar a leer las primeras páginas. Ustedes tienen que leer todo el capítulo eh, de este cuento, de esta novela. Dice, como un reloj. Talán, talán, sonaron las campanas de Santo Domingo. Santo Domingo, si bien también se llamaba la calle donde vivía Manuel Belgrano, Domingo es la iglesia que está cerca de su casa. Talán, talán, repiqueteaban las campanas de San Juan Bautista. ¿Sí? Otra iglesia cerca. Talán, talán, tocaron las campanas de San Nicolás de Bari, que estaba más lejos. ¿Sí? Don Doménico, el papá de Manuel, sacó el reloj de bolsillo del chaleco. Eran las 2 de la tarde. No siempre las campanas repicaban puntualmente. A veces los sacristanes se adormecían y se quedaban colgados de los badajos. Cuando el reloj de don Doménico se dormía de vez en cuando, en Buenos Aires el único reloj exacto era el sol. Acá hay algo importante. Si ahora nosotros usamos relojes digitales, usamos el celular para mirar la hora, la compu, la tele, ¿sí? Antes no existía todo esto, todos estos artefactos. ¿Cómo sabían la hora? Bueno, siempre escuchando las campanadas de la iglesia se sabía qué hora era. También la gente de clase alta, si los criollos o los españoles tenían reloj de bolsillo. Sí, solamente los adinerados tenían reloj de bolsillo, como Doménico, el papá de Manuel. O se usaba mucho, esto sí que era muy común, el reloj de sol. ¿Sí? El que quiere y tiene ganas de buscar, se anima, google y busque qué era el reloj de sol, que hasta los pueblos originarios lo usaban. Ellos fueron los primeros que empezaron a usar el reloj de sol, es decir, el sol eh, como medio para saber cuál era la hora. Los que funcionaban como un relojito eran los belgranos. Seguían puntualmente las campanadas. A las 12 las campanas anunciaban el mediodía. Florencia entonces se peinaba. Florencia, ¿quién es? Es la hermana más grande, la hermana mayor de Manuel. ¿Sí? No era tan simple como parece, porque la niña tenía una cabellera negra, larga, larguísima. Tan larga que cuando la soltaba y sacudía la cabeza, parecía que se hacía de noche. Florencia, que tenía 17 años, era la primogénita de los Belgrano. Estaba a punto de casarse. ¿Sí? Recuerden que yo les había contado, cuando recordamos el 25 de mayo, que era muy común que los adinerados, la gente de clase alta, los criollos, se casen con otros criollos. ¿Sí? Acá la hermana de Belgrano se está preparando para su casamiento. Vamos a ver qué es lo que hacía
prepararse para su casamiento. Eso casi no se usa ya, ¿sí? Un poco se está perdiendo esto de casarnos. El casamiento sí, como un ritual. Existe todavía, pero no es tan común como lo era en aquella época, así que era como algo, casi como un deber casarse. Si la mujer que no se casaba era mal vista. Estaba a punto de casarse, hacía rato que cosía y bordaba su ajuar de novia, en aguas con puntilla, camisones primorosos, pañuelos blancos como espuma de mar. Y la cabellera, claro, la cabellera era importantísima para una novia. Doña Pepa, la mamá del grano, es decir, la mamá de Manuel, estaba preocupada por el casamiento cercano. Insistía en que Florencia se peinara varias veces con un cepillo de mango de plata. 1000 veces, ni una más ni una menos. Cepilla que cepilla. A las 100 cepilladas nomás, Florencia se cansaba. De modo que le tocaba el turno a su hermana Josefa, que tenía 11 años. Cepilla que cepilla. A las 100, a Josefa le dolía el brazo. Era la vez de doña Pepa, la mamá de Manuel. Cepilla que cepilla. Le tocaba de nuevo a Florencia. Y vuelta a empezar. Cepilla que cepilla. Hasta 998, 999, 1000 cepilladas. La cabellera de Florencia quedaba hecha una maravilla, llena de brillitos, como una noche estrellada en el campo, aunque su hermana Josefa estuviera harta. Lo cierto es que el cepillado terminaba cuando, talán talán, los campanarios anunciaban las 2 de la tarde. En ese momento, don Doménico, el papá Belgrano, miraba su reloj de bolsillo. Como un embrujo, justo entonces sus hijos Carlos y José entraban por la puerta, siempre abierta de madera. Llegaban del colegio de Reales Estudios, que estaba a menos de 2 cuadras. Ya habían dejado de ser chicos, o casi, porque tenían 14 y 13 años. Domingo, de 7, hacía rato que había vuelto de la escuela de Dios. El que no estudiaba todavía era Manuel. Ese chiquitín rubión de solo 5 años que se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Parece que los papás no encontraban más nombre para ponerle. ¿Quién sabe en qué correrías andaba Manuel cuando sonaron las campanas de las 2? Doña Pepa no lo dejaba salir ni solo ni siquiera a la Plaza Mayor, que estaba apenas a 3 cuadras. Bien, entonces acá encontramos un poco más de la vida de los Belgrano. O sea, a las 2 de la tarde parece que era la hora del almuerzo, ¿sí? Ya llegaban los hermanos de la escuela, los hermanos más grandes, y había otro hermano que iba a la escuela de Dios, ¿sí? Entonces, ahí vemos como esa escuela estaba la primaria y estaba ya lo que nosotros ahora encontramos como la secundaria. Esta escuela, este colegio de Reales Estudios funcionaba como secundaria en ese momento. Recuerden que solo pueden ir a la escuela los varones, ¿sí? Criollos o españoles. No todos podían acceder. Bien. ¿Quién sabe en qué correrías andaba Manuel cuando sonaron las campanas de las 2? Doña Pepa no lo dejaba salir solo ni siquiera a la Plaza Mayor, que estaba apenas a 3 cuadras. Era chiquito, tenía 5 años. De modo que quizás estuviera potreando en el patio trasero o tal vez prendido a la falda de la morena Toribia. Es decir, o estaba en el patio detrás de la casa jugando o estaba con la esclava Toribia, ¿sí? Que estaba en donde, en la cocina. Era la cocinera, ¿sí? Se encargaba de hacer los platillos, que a veces le permitía hundir el dedo en la tinaja de miel, es decir, metía el dedo en la taza, en el vaso donde tenían guardada la miel, para probar. Si era muy dulzón, Manuel, le gustaba lo dulce. Al último talán, todos a la vez, como engranajes obedientes de un reloj, marcharon a la sala. Sí, acá se los puede ver cómo llegaban a la sala y se preparaban para almorzar. Ahí está Toribia con la olla, ¿sí? Por servir la comida. Don Doménico está en una punta, la mamá de Manuel, doña Pepa, en la otra. ¿Sí? Yo les voy a pedir que ustedes sigan leyendo, terminen de leer este primer capítulo, ¿sí? Y realicen las actividades. Les pido que si quieren y se animan, inviten a mamá, papá, algún adulto que esté con ustedes a continuar con la lectura, ¿sí? Espero que les guste,
¿sí? Que se enganchen, que vean que Manuel era un niño más como ustedes y tuvo una infancia como ustedes, ¿sí? Y bueno, van a ver que en la asignación van a encontrar como tarea leer durante las próximas semanas el capítulo 2 que se llama Miedito. Bueno, saben que estoy para lo que necesiten, alguna duda, alguna consulta, lo hacen por el medio de la plataforma. Les dejo un beso grande, espero que terminen hermoso su semana, que tengan un gran fin de semana y nos vemos pronto. Nos vemos, chicos.